Yo soy Cristian Villa, ingeniero de minas. Tengo varias especializaciones, tengo tres posgrados, maestrías, y ya llevo trabajando 20 años en el sector minero, ¿no? Actualmente estoy gerenciando una operación minera a cielo abierto, una mina de oro, y, y bueno, me he desempeñado en diferentes empresas transnacionales de gran minería, ¿no? El tema de hoy es el impacto de la minería en la economía peruana. Tenemos una hora, voy a ser respetuoso con el tiempo. Ya, entonces la agenda, antes de ir específicamente a tratar cuál es el impacto de la minería que genera en la economía peruana, vamos a ver ciertos conceptos de en qué consiste la industria minera de por sí, o sea, para conocer un poco más dónde estamos posicionados, un poco también de conocimiento de finanzas, de economía, de contabilidad. Hay bastante confusión: qué es la finanza, qué es la economía, qué es la contabilidad. Entonces, necesitamos ubicarnos y necesitamos entender ciertos conceptos para poder entender cómo funciona la economía peruana y finalmente la economía mundial, ¿no? Entonces vamos a ver ahí qué son las finanzas, cuál es su objetivo, las finanzas mineras, lo que les comenté, la finanza, economía y contabilidad, o sea, se relacionan, en qué se diferencian, el impacto de la inflación en las finanzas, el rol de los administradores financieros, o sea, los que gerencian cualquier industria, más en la industria minera tienen que tener conocimientos altos de finanzas, ¿no? Porque finalmente este es un negocio, o sea, la minería, igual que cualquier otra actividad, es un negocio, ¿no? Vamos a hacer una breve descripción del análisis de la situación financiera de la empresa, algunos estados financieros para que puedan entender de manera rápida, determinación del valor de una empresa, conceptos nada más, porque estos son cursos amplios. He tratado de hacer un resumen, los desafíos que enfrenta la industria minera y finalmente el impacto de la minería en la economía peruana. En la agenda que vamos a tratar el objetivo: mostrar el impacto real de la minería en la economía peruana, comprender el rol de las finanzas en el sector empresarial minero y en su entorno mundial, analizar los fundamentos básicos de la creación de valor y determinar el valor de la empresa, analizar también la situación financiera de la empresa, estado financiero, conocer un poco en términos generales, reconocer que enfrenta la industria minera actualmente con un entorno mundial que es inestable. Actualmente tenemos bastante inestabilidad política. Ahí acá entra un tema geopolítico, o sea, decir que soy financiero sin tener conocimiento de geopolítica es incorrecto. O sea, aquel que es financiero sí o sí tiene que conocer de geopolítica. Y geopolítica es conocer el hoy y también una parte del pasado. No sé por qué Taiwán y China, por qué Ucrania y Rusia, por qué la OTAN, por qué la Unión Europea. Entonces, es importante conocer de geopolítica. Los desafíos que enfrenta la industria minera y las recomendaciones financieras en la gestión de las empresas mineras, ¿no? Y algún tema de análisis de costo, porque la minería es una actividad de gestión de costos. O sea, a diferencia de otras actividades donde hacen marketing, neuromarketing y infinidad de cosas para promocionar y vender sus productos, por ejemplo Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que tiene una capacidad monstruosa de marketing. En minería no. Minería, nuestros productos son commodities, que quiere decir que el mercado determina su valor, y solamente lo que nosotros tenemos que enfocarnos es ser eficientes. ¿Ser eficientes en qué? En costos, ¿no? La minería es una actividad de gestión de costos. Esta es la industria minera desde una perspectiva de un proceso de suministro. La minería es un proceso de suministro basada primero que en la existencia geológica de minerales. Tienen que existir minerales, ¿no? Y la minería está compuesta de minerales metálicos y no metálicos. O sea, yo particularmente no he trabajado mucho en no metálicos, he trabajado toda mi carrera en metálicos, ¿no? Y actualmente estoy en oro. Entonces, estos metales que existen en la corteza terrestre y se explotan, ¿por qué? Por la existencia de un mercado. O sea, todo esto se deriva de las necesidades humanas. O sea, sin minería no podemos subsistir, ¿no? Aquel que diga que minería no, entonces probablemente está totalmente errado, porque sin minería no podemos existir. Todo, absolutamente todo está compuesto de minerales que extrae la minería, ¿no? Entonces, ahí está la existencia de mineral, el cuadro del lado izquierdo. Empieza con la exploración, se hace exploración, fotografías aéreas, cateo, prospección, y luego se hace perforaciones para detectar
ya después de haber detectado las anomalías geológicas, hace perforaciones para ver la dimensión, la magnitud del yacimiento, ¿no? Después de eso se hace todo el proceso de desarrollo y construcción del proyecto minero. Previamente se hace una evaluación de factibilidad, todo el modelo de negocio, el flujo financiero, si verdaderamente va a generar valor o no, ¿no? Después va la minería o la explotación minera propiamente dicha, que está al centro, que puede ser en forma superficial, open pit, o puede ser en forma subterránea, ¿no? Ese mineral extraído de la explotación minera va a un proceso de procesamiento. Hay diferentes tipos de procesamiento. El oro, por ejemplo, acá se procesa en pilas de lixiviación. El cianuro es el que amalgama el oro y después va a una planta, la planta DR con carbón activado, que es un carbón de coco. O sea, esa solución cianurada que tiene oro se pasa por el carbón de coco y el carbón de coco se queda con el oro, ¿no? Es una parte, es una forma de procesar el material porque son óxidos de oro, depósitos de alta sulfuración. Y hay otros en lo que es polimetálicos sulfuros y es con flotación de minerales, ¿no? No es parte, pero lo estoy explicando a grandes rasgos. Después de eso el transporte y finalmente todo esto va al mercado de minerales, ¿no? Este concepto es sumamente importante porque es el corazón de la existencia de todo el sector minero. Entonces, muchos habrán escuchado qué es reserva de mineral, ¿no? O sea, recursos sabemos, ¿no? Está el recurso, el agua, el aire, todos son recursos, ¿no? Y en minería hay dos tipos, recursos y reservas. Entonces, un recurso mineral es que ya se ha identificado, pero aún no se ha comprobado que puede ser extraída. En cambio, una reserva de mineral, o sea, ya podemos considerar que esa reserva que está ahí en el cerro se puede extraer y la definición en forma textual dice, esa es la parte del recurso del mineral que ha sido demostrado analíticamente para justificar el minado, o sea, la explotación, teniendo en cuenta la parte de la explotación, la metalurgia. ¿Por qué la metalurgia? Hay veces que hay yacimientos que se saca el mineral, sin embargo, no se puede recuperar, no se puede separar. Entonces tiene que ser demostrado también metalúrgicamente que sí se puede separar, ¿no? Porque en la naturaleza no está como plomo, como zinc, como cobre, sino está en compuesto, ¿no? O sea, tiene en compuesto de sulfuro, sulfosales. Entonces también la comercialización tiene que generar, la venta tiene que generar un valor. O sea, ventas menos costo de lo que gastamos nosotros, el costo de producción, más las inversiones, porque una cosa es el costo de producción, pero seguimos nosotros año tras año, los equipos se envejecen, tenemos que seguir invirtiendo. Los pads se llenan, los depósitos relaves se llenan, entonces tenemos que seguir haciendo infraestructura para seguir sacando el mineral, ¿no? Entonces, este material que ha sido demostrado que su comercialización genera valor, o sea, las ventas eh, menos el costo operativo, menos las inversiones que es el CAPEX, genera valor, entonces eh, ya está parte de esa reserva. Pero aún no queda ahí, sino también tiene que ser los aspectos legales, medioambientales, sociales y otras condiciones aplicables de cada país. Recién si ha sido mostrado todo eso, puede pasar a ser reserva mineral. Antes este concepto de sociales, por ejemplo, ¿alguien está haciendo preguntas? ¿Alguien está levantando la mano? Juliana, ¿me apoyas, por favor? Yo no puedo ver porque estoy proyectando. Sí, ingeniero, se escucha con claridad. No, pensé que estaban levantando la mano. Y les comentaba, o sea, antiguamente era solamente hasta que se ha demostrado económicamente, ¿no? Su explotación, su minado, explotación o minado, que es lo mismo, minado en minería se dice minado al proceso de explotación con explosivo. La metalurgia y la parte económica, eso era suficiente antes. No, pero ahora no. Ahora ya el concepto de reserva se ha ampliado porque también necesitamos el permiso social, ¿no? En Perú al menos el tema social es complicado, ¿no? Las comunidades cada vez tienen más derechos, que no está mal, o sea, vamos a tener que trabajar y hacer más relaciones comunitarias y todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Pero ya, ahora sí la definición ha cambiado. Entonces, tiene que, no solo la parte económica, la parte técnica, sino también el tema social, ¿no? Esta es la existencia. Cuando ya se determina qué es reserva, entonces existe negocio minero. Esta es la cadena de valor de una operación minera, ¿no? Desde las actividades primarias que les comenté, todo el cateo, las fotografías aéreas para detectar anomalías geológicas, después viene la exploración, el desarrollo, acá hay una parte de construcción que no está, pero sí, después de que
determine que efectivamente va a generar un valor. Viene la etapa de construcción, después la explotación, el procesamiento y la comercialización. Son las actividades primarias y las actividades de apoyo son las que están abajo. Se requiere para hacer todo esto, se requiere energía, se requiere temas de seguridad, planeamiento, productividad, recursos humanos, logística, laboratorio y todas las actividades de soporte, ¿no? Esta es una típica cadena de valor de una operación minera. Empezamos, ¿qué son las finanzas y cuál es su objetivo? O sea, mucha gente cuando habla de finanzas piensa que ya finanzas es préstamo, ¿no? O tasa de interés. Y en realidad, no, o sea, el concepto de finanzas es mucho más amplio, por eso el ministerio se llama de Economía y Finanzas. Y ahora les voy a explicar por qué. O sea, las finanzas, la palabra utilizada para describir todos los recursos monetarios disponibles de qué? De gobiernos, no solo de gobiernos, también de empresas o también de personas. O sea, nosotros también somos financieros, cada uno en su vida diaria es financiero. ¿Y en qué consiste? ¿De qué? De administrar estos recursos. O sea, es una forma de aplicar la economía a las finanzas. Y entre otras palabras, o sea, la gestión financiera es la obtención del dinero, cómo lo obtenemos, la administración del dinero y finalmente el financiamiento de recursos. O sea, es el arte de manejar la plata, esa es la finanza. O sea, un buen financiero sabe cómo manejar su plata, no importa cuánto se gane, sino pueden ganar muchísimo, pero si no son buenos financieros, siempre les va a faltar plata. Entonces, el arte de conseguir, de financiar, de administrar el dinero, eso es. Y la finanza puede ser definida como la combinación de 4 elementos importantes que ven en el triángulo. Que acá está el riesgo, la liquidez y la creación de valor. Todo esto debe generar una rentabilidad, ¿no? Y la rentabilidad, la evaluación de rentabilidad se basa en ¿qué? En costo-oportunidad, que entre el riesgo país y varios conceptos. El valor del dinero en el tiempo. Este concepto es importantísimo. O sea, 1.000 soles de hoy no cuesta el próximo año, perdón, no tiene el mismo valor. O sea, yo guardo debajo de mi colchón 1.000 soles y el próximo año, y en esta misma fecha, no vale 1.000 soles. ¿Por qué? Solamente metemos inflación. La inflación el año pasado está en 6%, este año debe estar en 4, 4.5. Pongámosle 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la inflación es 5, ha subido todas las cosas 5, entonces el dinero ha perdido valor en 5%. Entonces, 1.000 soles de hoy, en el futuro, menos 5%, o sea, mi 5% de 1.000 es 50, o sea, esos 1.000 soles ya vale 950. Entonces, erradamente la gente guarda dinero en su caja fuerte, ¿no? Porque cada año pierde valor. Entonces, el dinero, lo peor que pueden hacer es guardar el dinero en su casa. O sea, en el peor de los casos, que no es muy bueno, llevarlo al banco, que al menos va a generar una tasa de 3 o 4, ¿no? Pero no va a perder, al menos se va a netear con la inflación. Lo mejor es invertir. ¿Y cuáles son, qué son las finanzas y cuál es su objetivo de la finanza? O sea, la gestión de la finanza busca incrementar el valor de la empresa siempre. Luego, más adelante, les voy a indicar el valor, de cómo se saca el valor de la empresa. Nos ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. La creación de valor en el tiempo, cómo generar flujo futuro de caja. Entonces, la creación de valor depende explícitamente del tiempo en el que se generan los flujos de caja. O sea, no es como valen los activos. Les explico. O sea, una empresa no vale por la suma de su activo. Una empresa minera, por ejemplo, tiene plantas concentradoras, tiene la mina, tiene campamentos, tiene maquinarias, tiene equipos. Entonces, si sumas todo eso, llegará, no sé, pues a 1.000 millones. Pero su valor de la empresa, su market cap, está en 10.000 millones, 10 billones de dólares, 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gente compra, o sea, estas empresas que cotizan en bolsa, el valor de acción compra por el flujo de caja futuro, por el management, por el manejo. Tesla, por ejemplo, Tesla, si revisan su flujo económico, o sea, de hoy hasta ahora todavía, recién me parece que el año pasado estaba en azul, ¿no? Los años pasados estaba en inversión, expandiéndose por el mundo. Pero su capitalización, su valor de mercado, es una de las empresas más valiosas. Incluso ya superó a Toyota. ¿Por qué? Porque la gente compra el management, el futuro, el flujo de caja futuro. Esa es la creación de valor. No la suma de los activos, sino lo que puede hacer la empresa en el futuro. ¿Ya? Bueno, mucho cuidado con la maximización de las utilidades. Lo que buscamos es maximizar el valor del mercado. Y ya entrando a la minería, que es el foco de esta reunión, que es el impacto que tiene la minería en la economía peruana, que después lo vamos a ver. O sea, ¿qué son las finanzas mineras? Es lo mismo, es la obtención, administración y financiamiento de recursos monetarios por parte de las empresas mineras con la finalidad de ejecutar proyectos y procesos productivos.
¿En la extracción de qué? Ya les dije, reservas de mineral. Reserva de mineral es el concepto clave para determinar el negocio minero. Si no hay reservas, no hay negocio minero. Entonces, una vez determinadas las reservas, para construir un proyecto nuevo se requiere conseguir dinero, ¿no? Y los capitales están en el mundo. O sea, mucha gente piensa, no, se lleva nuestra riqueza. Es una generación de valor compartido en realidad la minería. O sea, no es que se lleven la riqueza, porque el inversionista se va donde va a ganar más. Esto es un negocio. Vivimos en una economía de mercado, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que está cercano, Conga, ¿no? Que es un proyecto de 5.000 millones de dólares, está parado. Entonces, esos 5.000 millones de dólares que Newmont lo tiene en cartera, lo puede invertir en cualquier parte del mundo. Ahora se ha ido a Nueva Guinea, a otros países, ¿no? Entonces, existe la reserva de mineral, pero se tiene que conseguir el dinero para construir esos proyectos. Y se tiene que demostrar que va a generar valor, ¿no? O sea, no es tan fácil. El financiamiento, ¿de dónde se obtiene? Pues, se obtiene de los accionistas o de la empresa misma, que los dueños saquen plata de su bolsillo, que también ese dinero tiene un valor. Lo pueden conseguir de los bancos, que también tienen una tasa de interés, o sea, el dinero tiene una tasa de interés, o puede ser mediante bonos, ¿no? Acá está, esta es la pregunta que le he tratado de resumir de forma breve y sencilla. Siempre que hablamos de finanzas, economía, contabilidad. Entonces, por un lado están los contadores, por otro lado están los financieros o los economistas. ¿Y de qué trata cada uno? Entonces, la economía y finanzas, como nosotros tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas, la economía primero que aporta las perspectivas del marco global del sistema económico. ¿Y qué es el sistema económico? Es todo, los bancos, el Ministerio de Economía, el BCR, todo el sistema, los bancos mundiales, los bancos de los bancos, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo eso, ¿no? Se proporciona las herramientas para las predicciones de las variables que afectan como, ¿qué cosa? La economía internacional, eso afecta a la inflación, la devaluación, la tasa, todo eso la economía aporta a la finanza. Y esta es la economía, ¿no? La economía está dividida en dos temas, macroeconomía y microeconomía. Le he tratado de resumir, pero así una laminita para que lo entiendan. Entonces, ¿qué es la macroeconomía? Es la estructura del sistema financiero. Ahí lo que pueden ver en la imagen de la derecha. ¿Y cuál es el sistema financiero? El banco de los bancos, ¿quién es? El BCR, ¿no? El BCR es el que pone la tasa de referencia. Ejemplo, el BCR le presta a todos los demás bancos pequeños, el Banco de Crédito, Continental y todo eso. ¿Y quién es su banco, el banco que le da la referencia al BCR? El Banco Central de Reserva de Estados Unidos, que es la Fed, ¿no? Ellos ponen una tasa de referencia y el mundo se mueve. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo eso que son el banco de los bancos. Ejemplo, el BCR, por ejemplo, ahora las tasas de los préstamos están altas, igual que de los créditos hipotecarios han subido. ¿Por qué? Porque la tasa de referencia del BCR del Perú ha subido, creo que está en 4.5. Entonces, si el BCR presta 4.5, los bancos pequeños como el crédito, los cuatro grupos bancarios que dominan el mercado peruano, ya no van a prestar a 4.5, prestan a 9, 10, dependiendo del riesgo de cada persona. Esa es la contradicción. Al que gana menos, tiene mayor interés. ¿Por qué? No es porque gana menos, sino porque el banco evalúa el riesgo. O sea, el riesgo de que no pague el que gana menos o el comerciante es mayor. Por lo tanto, ellos aseguran cobrando el interés en los primeros meses. Un interés de 20, 25%, ¿no? Versus el que tiene estabilidad económica, tiene un trabajo, le dan tasas mucho, la mitad de lo que le dan a ellos, ¿no? Y así funciona. Entonces, el banco de los bancos firma la tasa de referencia y, de acuerdo a eso, los demás bancos fijan una tasa para dar préstamos, créditos hipotecarios, etc. Y el Banco Central, ¿quién lo domina? El Banco de Estados Unidos, el Fondo Monetario, que son los que dan las tasas de referencia. Esa es la macroeconomía. Eso, lo que he mencionado, todos los bancos, eso es todo el sistema financiero. También la macroeconomía, ¿quién interviene? Sí o sí intervienen los gobiernos, ¿no? O sea, no solo son los bancos créditos, no, acá el gobierno tiene un papel fundamental, entonces intervienen las políticas gubernamentales, donde hay control del nivel de la actividad de la economía a través del Banco Central de Reserva. Y por un lado el BCR, que controla todo lo que es el flujo de dinero, o sea, para, por ejemplo, el dólar sube o baja, el BCR tiene reservas. El dólar es un bien, o sea, igual que la temporada de papas, ¿no? O sea, si hay mucha papa, baja de precio, si hay
poca escasez, sube, ¿no? Igual, si en el mercado hay muchos dólares, baja, y si hay pocos dólares, sube, ¿no? ¿Y quién es el que regula? Es el BCR. Entonces, cuando, por ejemplo, ganó Pedro Castillo, ¿no? Ganó Pedro Castillo, todo el mundo empezó a sacar sus dólares y llevarse a Panamá o, no sé, pues al Gran Caimán o los paraísos fiscales donde no cobran impuestos. ¿Qué pasó? Faltaba dólares. Entonces el dólar subió y cuando el dólar sube, el sol pierde valor, que no es conveniente porque todos ganamos en soles, ¿no? Entonces ahí entra el gobierno con el BCR y también el Ministerio de Economía y Finanzas que regulan el mercado. En realidad, la economía no se debe regular, ¿no? O sea, según Adam Smith, que es el padre, el creador de la economía, la oferta y la demanda debe regular de por sí la economía, pero no funciona, ¿no? Siempre los gobiernos intervienen. Esa es la macroeconomía. ¿Y qué es la microeconomía? La microeconomía ya son todas las operaciones estratégicas de las empresas, individuos, ya lo pequeño, ¿no? Las tiendas. Netamente la oferta y la demanda. Esa es la microeconomía. Se va acomodando, ¿no? Mucha papa, baja de precio. Poca papa, sube de precio. La depreciación de los activos, la maximización de las utilidades, el análisis marginal, el costo de venta. Todos esos temas es la microeconomía. El día a día, ¿no? El día a día, el menudeo. Entonces tenemos por una parte la macroeconomía y la microeconomía. El gobierno tiene que siempre manejar la macroeconomía, ¿no? Finalmente, la relación de las finanzas con la economía y la contabilidad. La contabilidad, ¿qué aporta a las finanzas? La contabilidad aporta información ordenada, porque la contabilidad es la que hace los flujos financieros, el estado de pérdidas y ganancias, si gano o pierdo, el flujo de efectivo. Entonces, eso es la contabilidad. Información ordenada, pero es como si fuera una foto, ¿no? Ahí están viendo ahí la imagen superior derecha. Es el balance, ahí el balance de una empresa. Pero es una fotografía, esa es la contabilidad. ¿Permite el control de las operaciones de la empresa? Sí, porque nosotros estamos a ver si estamos ganando o perdiendo, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de la contabilidad? No toma en cuenta el costo de oportunidad, no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. O sea, es una fotografía. O sea, yo vendí tanto, gasté tanto para producir eso y me queda esto de ganancia, de valor. Entonces, esa es una fotografía de la contabilidad. En cambio, las finanzas es la película, ¿no? O sea, a largo plazo. O sea, esto es lo que capturo hoy, ¿no? Pero yo que tengo que saber mi flujo de caja futuro. El valor del dinero en el tiempo. Yo tengo que saber si lo que vendo hoy, 100 productos, de acá a 100 años, esos 100 productos tienen otro valor, otro costo. Tengo que llevar a valor actual neto. El valor del dinero en el tiempo. Las finanzas es eso, es la película para explicarlo de forma más sencilla. Siempre se habla de crecimiento económico, ¿no? O sea, cómo la minería aporta al crecimiento económico. Y hay dos conceptos fundamentales que deben saber. Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico. El Perú ha tenido crecimiento económico después de los 90, después de toda la etapa de privatización, de control del terrorismo, muy buena. Se atrajo bastante capital extranjero. La inversión privada es imprescindible para la economía peruana. O sea, la inversión pública depende de la inversión privada. ¿Por qué? La inversión pública no genera valor. O sea, tenemos Petroperú que se pierde plata, es lo único público que ha quedado. Antes de los 90, antes de que entre Fujimori, sí había bastante empresa pública, porque Velasco Alvarado estatizó todas las empresas, ¿no? En minería, por ejemplo, estaban las minas del centro, Centromin, la mina del sur, la mina del norte, que todas eran peruanas, eran del Estado. Pero ¿qué pasó? O sea, no empezó a trabajar ya como una empresa, era una sucursal de empleo. O sea, si la empresa minera necesitaba 100 trabajadores, había 5.000, ¿no? ¿Por qué? Porque era política, ¿no? Por ahí un aprista llamaba diciendo, dale trabajo. Entonces dejó de funcionar como una empresa. ¿Qué se tuvo que hacer? Rematar todas las empresas, ¿no? O sea, en los 90, en los 10 años de Fujimori, prácticamente vendimos todos los activos que eran de propiedad del Estado, ¿no? No había de otra porque estaban quebradas, ¿no? Y se generó valor. Y se atrajo bastante inversión privada. Actualmente ya no tenemos empresas públicas. Chile tiene, o sea, Codelco, por ejemplo, es una empresa del Estado, pero funciona como privada. Perú no tiene. Entonces dependemos de impuestos nada más, ¿no? ¿Impuestos de quién? De la empresa privada y de todos los trabajadores que pagamos impuestos. Entonces en nuestra economía se basa en recaudar impuestos. Y ha crecido, sí, porque hemos atraído, o sea, ha estado estable, ha habido Estado de Derecho, se ha respetado Estado de Derecho, respetar las leyes. Lo que el inversionista pide siempre es
dame tus reglas y yo las cumplo, ¿no? Eso es lo que quiere el inversionista extranjero. Nada más, Estado de Derecho. Y eso sí, yo invierto mi plata, pero tú me cumples, no cambies las normas de juego. Eso es lo que pide, ¿no? Y entonces ha habido mucho crecimiento económico, mucho. Año tras año hemos tenido crecimiento, crecimiento. Nuestra caja fiscal, por fin, después de 100 años, de lo que estaba negativo, empezó a estar positivo. ¿Qué es el balance fiscal? Que adelante voy a presentar un cuadro sencillo. Es todo lo que generamos nosotros, nuestro producto bruto interno, nuestras ventas y todo lo que gastamos. Antes era al revés, porque había profesores, todo el sector público, médicos, que sí se requiere, policías. O sea, gastábamos más en pagar a ellos que lo que generábamos. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? Salíamos afuera a pedir préstamos. ¿Para qué? Para pagar los sueldos. Obviamente la gente necesita cobrar. Entonces, nuestra economía no era fuerte, no era sólido. Ahora, en cambio, sí hay superávit fiscal, ¿no? O sea, lo que recaudamos nos alcanza para pagarle a todo nuestro sector público y encima tenemos nuestra reserva, ¿no? Tenemos nuestra reserva, entonces va bastante bien. Ese crecimiento económico. El PBI, que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía de un periodo determinado, trimestral, semestral, anual, ¿no? Entonces, ha crecido el PBI. Pero, ¿qué es desarrollo económico? O sea, el desarrollo económico va más allá, no solo mide el crecimiento del PBI, ¿no? Sino que también mide que debe haber crecimiento, pero en línea con la mejora de la educación, mejora de la salud, de la vivienda. Entonces, lo que nosotros siempre debemos buscar es desarrollo económico, ambos, no solo crecimiento económico, porque a veces se genera desigualdad y hay mucha negatividad al sector minero justamente porque todo el valor que genera la minería para la economía peruana no llega a los pueblos, ¿no? No hay presencia del Estado. Ese es el problema. Entonces, eso es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Crecimiento económico es que el PIB sigue subiendo, una balanza comercial favorable que les dije, ya les expliqué de forma sencilla, el aumento de consumo per cápita, y el desarrollo económico es el crecimiento económico más el tema de salud, de educación, de vivienda, de bienestar de todos los pobladores. Entonces, lo que tenemos que buscar es nosotros desarrollo económico. Impacto de la inflación en la finanza. Bueno, la inflación es buena, o sea, la inflación no es mala, ojo, pero una inflación controlada, ¿no? Hay países donde ya es al revés, hay deflación, o sea, año tras año baja, porque la gente no gasta, entonces siempre tiene que haber crecimiento, ¿no? Siempre, o sea, pero una inflación controlada que es para el Perú es de 2,5 a 3% al año, ¿no? Entonces, tasa de interés, el planeamiento, la demanda de recursos de capital, en todo eso afecta a la planeación de inversiones. O sea, nosotros cuando hacemos la planeación de inversiones, un proyecto iniciamos el año 1 y quizás demoremos 10 años en construir. Nosotros tenemos que considerar la inflación en todos esos años. Porque quizás en los 10 años es tanta la inflación que el proyecto no es rentable, ¿no? Esta es la balanza de pago, por ejemplo, esta es la cuenta corriente capital y financiero del Estado. Es un ejemplo simple, ¿no? Ahí está, la balanza en cuenta corriente. Entonces, todas las industrias, cada persona, lo que trabaja, todo lo que generamos, nuestro Producto Bruto Interno y todo lo que gastamos, está positiva, ¿no? Está positiva ahí. Finalmente, la variación del RIN, las reservas internacionales netas, están positivas. Entonces, este es de un periodo, o sea, de un periodo. Y acá está todo lo que gastamos también, todo el gasto del sector público, ¿no? Entonces, si nuestro RIN, nuestras reservas internacionales netas, cada periodo, o sea, cada año, periodo es un año, puede ser un semestre, un trimestre, está positivo, entonces nuestro chanchito sigue subiendo, ¿no? Perfecto. Esa es la idea. Los últimos años, por la inestabilidad política, ha bajado un poco. Ha bajado. Ahora, por los precios de los metales, esperemos que suban, ¿no? Que suban. Después del gobierno de Toledo había unas reservas netas de 75.000 millones, alrededor de ahí, no recuerdo bien, más un fondo de emergencia por el fenómeno del niño, sismo de 10.000 millones. Después de eso, con los otros gobiernos de Ollanta, ya la bajó, ahora creo que está en 65.000, la subió un poco a 70.000 millones. Entonces, es importante que esta variación de las reservas internacionales netas siempre sea positiva, ¿no? Ese es el balance, ir restando todo lo que pagamos, todo lo que gastamos y todo lo que generamos. ¿Cuál es el rol de los administradores financieros? O sea, estamos hablando de economía y finanzas y del impacto de la economía, de la minería en la economía peruana, pero tenemos que saber estos conceptos, porque de lo contrario no vamos a saber qué es un Producto Bruto Interno, ¿no? Y de cuánto aporta la minería. Entonces, el rol de un administrador financiero, de cualquier gerente,
que administra un negocio minero es obtener y aplicar los recursos para maximizar el valor de las empresas. O sea, el valor, ya les dije, es el flujo de caja futuro. Ese es el valor de la empresa, no la suma de sus activos. No, o sea, por ejemplo, yo tengo una empresa de taxis, tengo 10 carros. Los 10 carros, cada uno suponiendo que valen 10.000, $100.000. Eh, eso no, eso es contabilidad, la suma de los activos. O la finanza dice, yo tengo un aplicativo, un Uber con 10 taxis, que todo el mundo pide, que las 24 horas está, entonces se genera por el flujo de caja futuro, ¿no? Eso es. ¿Ya? Controlar y coordinar con otras áreas de la organización en busca de una eficiente operación del negocio, negociar con los mercados financieros, ese es el rol del administrador financiero, del líder de finanzas, responsabilizarse de la administración del riesgo de la empresa, la creación de valor para un crecimiento sostenido en el tiempo. Nuevamente, el gerente financiero debe considerar las formas de incrementar el valor de la empresa siempre, esa es la función del gerente. En minería también, o sea, un gerente, yo gerencio, siempre tengo que generar mayor valor económico neto, ¿no? Mayor valor económico operativo y mayor valor económico neto, siempre. Tiene que chequear la situación económica, los impuestos, la tasa de interés, ese es el rol del gerente financiero. Las tensiones internacionales, o sea, gerenciar y no saber lo que está pasando en el mundo, no hay forma. O sea, hay que saber qué está pasando entre Ucrania y Rusia, China, Taiwán, por un lado Oriente, Occidente, o sea, está complicado, ¿no? Factores políticos y todo el tema de regulaciones. Cuando Donald Trump estuvo de presidente, le puso aranceles, le puso impuesto a las importaciones. O sea, China ingresa los productos y le puso impuestos. No, tú ingresas productos, le dijo a China, pero pagas impuestos. ¿Y qué hizo China? ¿Qué hizo China? Lo mismo, ¿no? Entonces, a los americanos que llevan producto a China también. Entonces, ambos se pusieron impuestos y ¿qué genera? Inflación, porque finalmente el consumidor lo asume. Entonces, ya un poco se retrocedimos en cuanto al libre mercado, porque el libre mercado no debe haber aranceles, ¿no? No debe haber impuestos a las importaciones. También el gerente financiero en el entorno económico mundial, esto es importantísimo. ¿De qué forma las empresas participan en los negocios internacionales? O sea, ¿qué tienen que ver las empresas en los negocios internacionales? En todo, o sea, hay formas de cómo se asocian las empresas. El mercado mismo ha hecho que las empresas busquen formas de asociarse. ¿Cómo? Comercio internacional. Primero que todo, comerciamos con todo. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, vendemos oro a Canadá, vendemos a Europa, y una parte se están comprando los chinos. Entonces, el comercio internacional es básico de son miles de empresas que existen. Las licencias, las franquicias, o sea, hay empresas que deciden, no, yo no tengo capacidad, mejor doy mi nombre, pero con mis estándares y franquicio mi marca, ¿no? Los joint venture, adquisición de operaciones existentes, ya, estableciendo nuevas subsidiarias en el extranjero, o sea, Newmont, por ejemplo, Newmont, Estados Unidos, y tiene subsidiarias, Newmont, Perú y Anacocha, ¿no? Entonces hay subsidiarias, hay formas de gestión de una empresa, y hay formas de asociarse también, ¿no? Consorcios, porque acá no lo puedo hay consorcios en la empresa también. ¿Y cuáles son los factores que afectan el comercio internacional? O sea, el comercio internacional es clave. O sea, yo seguramente ustedes han escuchado de la crisis de los contenedores, ¿no? Como se ve en la imagen. O sea, ha habido barcos que han estado parados 2 dejar sus productos y algunos se han malogrado, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que afectan el comercio internacional? La inflación, el ingreso nacional, la política de comercio exterior, lo que les dije, los aranceles. O sea, Perú, por ejemplo, no pone aranceles, entra sin impuestos. Y hay países que tenemos tratado de libre comercio, donde igual ingresamos, llevamos nuestros productos y no nos cobran aranceles. Entonces, esos tratados de libre comercio son muy buenos para los productores peruanos, ¿no? Antes llevábamos a Estados Unidos, pero decían, un momento, tienes que pagar aranceles, y ya no se le cuenta, ¿no? Entonces, ahora ya cuando esos tratados de libre comercio que se iniciaron después en el gobierno de Toledo, ahí iniciaron los tratados de libre comercio, favoreció bastante la exportación, ¿no? Bastante. Restricciones, cotas, provisiones, tipos de cambio también. O sea, el tipo de cambio para una empresa es fatal. O sea, una empresa tiene que trabajar donde el tipo de cambio sea estable, ¿no? Ejemplo, Venezuela. O sea, un día el bolívar vale tanto y al día siguiente vale 8.000% más. Entonces, no hay forma de hacer negocio, tienes que hacer en una moneda más estable que es el dólar. En cambio, el Perú, si el sol se ha mantenido, hay un buen manejo de la moneda en el Perú. Y hay un buen banquero también en el BCR, ¿no? En el Banco Central de Reserva.
Me queda 22 minutos. Bueno, estos es los factores que afectan, que ya vimos. ¿Cuáles son las agencias facilitadoras de flujos internacionales? Lo que les comenté, el Banco de los Bancos. Estos son los bancos de los bancos. Que, discúlpenme un minutito por favor. Discúlpenme. ¿Cuáles son las agencias facilitadoras internacionales? El Banco de los Bancos, el Fondo Monetario Internacional, que es el banco de los países, ¿no? O sea, hay países que están tan endeudados que van y sacan préstamos, ¿no? Argentina, por ejemplo, está sumamente endeudado. Nosotros ya nuestra deuda externa no es tanta, entonces estamos bien. Préstamo no es malo también, o sea, mucha gente piensa que prestarse es malo. Prestarse a un interés muy alto es malo, pero prestarse a un interés bajo es bueno. La única forma de generar valor es con dinero ajeno, ¿no? O sea, entre invertir mi plata o dinero ajeno a una buena tasa, yo prefiero el dinero ajeno de los bancos, ¿no? Que el banco presta dinero de los ahorristas, ¿no? Entonces, estos son los bancos de los bancos, el Banco Mundial. Nosotros nos hemos prestado también, ¿no? En la pandemia, cuando estuvo Vizcarra, sacó préstamo, ¿no? Pero un buen préstamo, porque sacó una tasa de 1, o sea, prácticamente dinero regalado, ¿no? El dinero tiene un valor, como les dije. Si a mí me dicen, te presto 1, saco toda la plata del mundo. Tan solo haciendo préstamos a 3% ya gané. Entonces, el manejo del dinero es importante. Y acá funciona igual. O sea, países que son de alto riesgo no le van a dar 1 o 2. A Perú nos dan 2, 3 porque está económicamente estable, pero va a Argentina le dan 5, va a Venezuela le dan 20. Finalmente, más interés, se pasa la vida pagando la deuda externa, ¿no? Un país cada vez más pobre, ¿no? Es un círculo vicioso. Todos estos son los bancos de los bancos de los países también. Bueno, este es el sistema financiero que ya les comenté, todo lo que conforma el sistema. ¿Qué es el sistema financiero? Ahí están los bancos, financieras, compañías de seguro, administradores de fondos de pensiones, Banco de la Nación, corporativos, ese es en el Perú. El COFIDE, la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Banco de Inversiones, Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa, cajas rurales, cajas municipales, todo eso componen el sistema financiero en el Perú. Todos eso es el sistema financiero. Esa es la macroeconomía. Siempre es importante como gerente financiero, gerente de mina, de operaciones mina, es chequear cuál es el entorno económico mundial. Y una herramienta básica y bien simple, bien práctica para chequear el entorno económico mundial, las fuerzas externas, es las fuerzas de exporta, ¿no? ¿Y en qué consiste lo que están viendo ahí? ¿Cuáles son las amenazas de nuevos entrantes? O sea, yo trabajo en esta empresa X y tengo que estar viendo qué otra empresa está entrando porque me puede matar. El ejemplo BlackBerry, ¿no? BlackBerry murió, entró Apple con el smartphone y lo mató, ¿no? Entró Samsung y lo mató. Quedó en la historia, era el celular más vendido. Entonces hay que estar chequeando como gestores cuáles son los nuevos entrantes. También tenemos que ver cuál es el poder de negociación con clientes. Nosotros tenemos que saber cuál es. Una empresa grande, ejemplo, los supermercados tienen buen poder de negociación. A los agricultores les dicen, no, te pago tanto. Y me das 3 meses para pagar. Entonces hay buen poder de negociación porque es fortaleza de esas empresas. Amenaza de sustitutos, ¿no? Eso también hay que estar viendo. O sea, yo como sector minero tengo que pensar, si más adelante reemplazan al oro o reemplazan al cobre, ¿qué hago? Entonces tenemos que ser más eficientes. De tal forma que lo que vendemos tiene que ser más barato que el sustituto. Y el poder de negociación con proveedores, siempre eso tenemos. Todas estas fuerzas tenemos que tener y al centro va la rivalidad entre competidores que siempre es bueno. O sea, la competencia es buena. O sea, cuando eres único, probablemente caigas en complacencia y no mejores, ¿no? Cuando hay competidores, siempre mejora. Bueno, análisis de la situación financiera de una empresa, los estados financieros y el flujo de caja futuros. Los estados financieros, seguramente algunos lo han visto, son 4, ahí está, el estado de resultados, el estado de situación financiera, activos pasivos, estado de flujo de efectivo y estado de cambio de patrimonio. Eso en uno de los módulos que más adelante vamos a dictar, lo vamos a ver. Voy a tratar de resumir porque estos son cursos diplomados completos, pero en los módulos ya del curso de gestión minera también vamos a tratar estos temas. Ahí está el estado de resultados, un ejemplo.
el flujo de efectivo que se genera. La plata se maneja en una empresa en tres cosas. El flujo operativo, que lo que gastas en producir eso, la operación misma, el costo operativo. Flujo de inversión, lo que digo, o sea, un equipo se malogra, necesita siempre estar renovando equipos, ¿no? Necesitas reinvertir. Y finalmente el flujo financiero, o sea, ¿cómo lo financias? Les dije, o sea, yo quiero hacer, por ejemplo, una planta nueva. Tengo opciones de conseguir la plata. O la consigo, voy al accionista, el accionista está bien, yo soy dueño, toma, te doy la plata, pero me das el 20%. Entonces el dinero tiene un valor. Entonces o me voy al banco, a ver, voy, como son 100 millones, el proyecto cuesta, ¿cuánto me das? 3%, ¿cuál tomo? Así sea el dueño, tomo del banco, ¿no? Entonces, pero ese es el flujo financiero. Y después haces tu flujo porque año tras año tienes que pagar la tasa, ¿no? Eso es. Entonces, el flujo de efectivo en una empresa se basa en esas tres actividades. Simple. Flujo operativo, el OPEX, también las inversiones de maquinaria que capes, los flujos de inversión para nuevos negocios y el flujo financiero, que es la deuda que obtenemos. Ahí está la visita financiera, el EBIT y el NOPA. Son simples. El EBIT es todo lo que vendes, menos lo que gastas. Ahí está, ingresos, ventas, ahí está. Menos los costos, tienes la utilidad bruta. Esos gastos menos los gastos indirectos, tienes el EBIT. Simple. Ventas menos costos, EBIT. ¿Y en qué se diferencia con el NOPA? El NOPA entra de los impuestos. Nada más. Así funciona la economía y finanzas. Es simple, ¿no? Pero dependiendo cómo se explica también. Hasta el NOPA, todo eso, igual que en tu tienda, o sea, un caramelo, tú te dan a 10 céntimos, tú tienes que venderlo a 20, ganaste 10. Más tu tiempo lo restas, ganaste 0.5 céntimos por caramelo, algo así. Hasta ahí es EBIT. Y si le pones el impuesto, no va. Bueno, la amortización apalancamiento es otro tema que no lo vamos a ver acá. Determinación del valor de empresa, ya les dije, una empresa se valoriza por su flujo de caja futuro, 30% por el valor presente y 70% por la perpetuidad, ¿no? A diferencia de una persona que nace, crece, se reproduce y muere, como nos han enseñado en la primaria, una empresa debe nacer y nunca debe morir. Y para eso los gerentes, los que gerenciamos, debemos de hacer nuestro trabajo bien para que la empresa, en vez de morir, siga creciendo. Aunque hay muchas empresas que quiebran, ¿no? Pero una empresa no tiene que tener partida de función. Y se valoriza en base al management, al flujo de caja futuro. Este es el valor de la acción. Es el proceso de creación de valor que consiste en tres etapas. Identificar oportunidades de reestructuración al interior de una empresa, efectuar aquellas oportunidades en las cuales usualmente se envuelven mayores transacciones, desprendimiento, adquisiciones, todo eso para seguir creciendo. Como les dije, el que administra una empresa tiene que garantizar que siga creciendo, ¿no? Implantar una filosofía de creación de valor, siempre, siempre, siempre. Le he puesto esta frase porque es importante. Una empresa no puede crecer más que la economía de donde opera. Siempre. Ejemplo, Venezuela. Venezuela está casi en quiebra, ¿no? Venezuela está en quiebra. Entonces, ¿creen que haya empresas que estén generando valor? Mínimo, casi nada. Entonces, si la economía del país es saludable, tengan por seguro que la empresa también va a crecer. Entonces, es indivisible. O sea, las empresas tienen que también velar para que el país crezca, ¿no? Porque ambos crecen, siempre. La empresa no puede crecer. Bueno, fundamento principal de la creación de valor, el ROI, captura el desempeño en una organización, el WACC, que es el costo sobre el capital invertido, el ROI, todos esos son términos económicos de cómo se genera valor, ¿no? Es el rendimiento de la inversión. Bueno, el valor de las acciones, no quiero entrar, es un valor intrínseco, ¿no? Basado en las expectativas futuras, ya les dije. O sea, Tesla les he puesto el ejemplo. Tesla, si suma sus activos, no vale tanto, ¿no? Pero sino que se valoriza en función a sus expectativas futuras, a su flujo de caja futuro, al management que le dan la gerencia. Bueno, acá está un ejemplo del un flujo de caja futuro. Tengo ahí varios formatos que ya en el curso de gestión minera les puedo proporcionar. Las ventajas competitivas, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Mejor volumen de venta y posicionamiento. O sea, uno siempre como gestor de una empresa tiene que identificar cuál es mi ventaja competitiva, en qué soy bueno, siempre, siempre, en qué soy bueno. O sea, soy bueno en costos, tengo personal calificado, o
sea, soy más productivo por persona, tengo menor gasto, entonces todo eso, ¿no? Los desafíos que enfrenta la industria minera, bueno, siempre busca, la minería siempre busca más rentabilidad, hay otras actividades. La minería siempre requiere inversiones muy grandes, como le dije, o sea, los proyectos 5.000, 3.000, 8.000 millones de dólares, o sea, son proyectos de inversiones grandes, entonces el rendimiento siempre es la preocupación, ¿no? El otro tema es un recurso no renovable, entonces siempre estamos preocupados del crecimiento y la continuidad de las operaciones. Siempre se acaba una mina, tenemos que buscar otras, pero la empresa está en constante exploración de nuevos yacimientos. Entonces, lo otro que le dije, o sea, son commodities. Entonces, es decir, el precio no es fijado por nosotros, se fija por la demanda, la oferta y la demanda, y por lo tanto, la minería es un negocio de costos. Tenemos que enfocarnos en ser eficientes. ¿Cuánto gastamos para sacar esa tonelada de mineral que está en el cerro? Cuanto menos gastemos, tenemos mayor margen. Bueno, los desafíos, ahí está, seguir generando valor. La minería siempre los precios son cíclicos. Tiene periodos de precios muy altos, como ahora se está dando por la inestabilidad política, y tiene precios muy bajos, donde hacemos economía de guerra, ¿no? Entonces es bastante cíclico, cíclico. Hay ciclos de precios altos, de vacas gordas, y hay hay ciclos de precios muy bajos, ¿no? Donde ya ahí cortamos todo, cortamos exploraciones, cortamos todo. Algunas recomendaciones en la gestión de empresas mineras, perdón, el análisis de costos. La gestión financiera es vital en el gestor minero, como ya le dije, es una actividad de gestión de costos, no hacemos marketing ni nada de lo que hacen las demás industrias. Las decisiones financieras deben considerar la reserva disponible, o sea, este es un negocio, o sea, tenemos que saber cuánta cantidad de reservas hay, reservas, ¿no? Acá ya les he dado, no podemos decir de cuánto mineral, ¿no? Porque mineral puede ser recurso que no justifica su extracción, entonces no, hablemos de reservas de mineral, ¿ya? La ley es el contenido de mineral económico por cada tonelada de material, que eso lo vamos a ver a detalle también en el curso, ¿no? Parece que son 18 módulos, 15 módulos, no me acuerdo bien, pero está detallado muy bien esta parte de finanzas mineras, ¿no? También los depósitos minerales son de calidad variable, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, ya no hay depósito tan grande. Entonces, hay zonas de alta ley, de alto contenido también, ¿no? Ahora hay menos, ¿no? Son zonas de baja ley. Entonces, tenemos que ser más eficientes, ¿no? Más eficientes. Y finalmente, bueno, el punto de equilibrio o break-even o break-even point, como quieran llamarlo, es donde no ganamos ni perdemos, es el umbral de rentabilidad. Ejemplo, tengo un mineral en el cerro que vale $1, una tonelada vale $1, y yo gasto en sacar ese mineral $1, por lo tanto, es mi punto de equilibrio, mi break-even, donde no gano ni pierdo. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que saber mi cut-off, mi break-even, para optimizar, ¿no? Ya, si ese mineral vale $1, entonces yo tengo que gastar 0.5, la mitad, ¿no? Y ser el otro 0.5 mi ganancia. Entonces este concepto por eso es importante en punto de equilibrio. Ventas menos costos totales, como dije, lo que vendo menos lo que gasto para sacar esa tonelada, cero. Ese es el punto de equilibrio. El análisis de costos, ya les mencioné este triángulo simple, porque la minería es una actividad de gestión de costos. O sea, un buen manejo de costos tiene que estar enfocado siempre en los costos variables. Los costos variables es mucho más fácil de controlar, o sea, depende del volumen de producción, ¿no? Y en lo posible, una organización tiene que tener más costos variables. O sea, normalmente una organización se llena a veces, algunos variables lo vuelve fijo. Si la proporción de 100%, 70 es fijo y 30 es variable, no hay mucho que hacer. Esa empresa va a quebrar. Lo ideal es que por lo menos el 60% sea variable, porque el variable tú puedes optimizar, puedes hacer productividad, y el otro fijo sí no hay mucho que hacer, ¿no? 40%. Si es 70-30 es perfecto, entonces la empresa va a ser exitosa. Y después de haber visto todos esos conceptos económicos, financieros y de contabilidad, ya podemos hablar del impacto de la minería en la economía peruana, ¿no? Según CONFIEP, la minería formal en los últimos años ha aportado el 14% del PIB nacional. 14%. Es bastante, muchísimo.
Y entre el 2015 y el 2023 el sector minero aportó al país 48.000 millones por canon, regalías de 48.000 millones, es una barbaridad de plata. Y solo el 2023, entre enero y diciembre, el subsector minero contribuyó con 16.000 millones de soles. Y los departamentos que más ha aportado la minería es en Ancash, en Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua. Estos son los departamentos que más se ha generado canon la minería, ¿no? Y bueno, hasta diciembre de 2023 se estimó la cantidad de empleo de 225.000, parece poco, directos. Y la minería porque es un motor fundamental para el crecimiento económico. El Perú es un país minero. Sin minería prácticamente estamos en quiebra como país. ¿Por qué? Mucha gente, pero emplea solamente a 250.000 o medio millón directo, ¿no? Es poco porque se mueve con camiones gigantes, ¿no? O sea, emplea poco, pero esos son los que están en las minas. Fuera de eso hay proyectos. O sea, cada año se hace proyectos. Ahí se duplica la cantidad. Pero fuera de eso hay proveedores, ¿no? Hay un montón de proveedores que llegan, hay transportistas que llevan concentrado, etc., etc. Y no solo eso, que estos proveedores tienen fábricas. Entonces, en las fábricas, casi fábricas textiles hasta del uniforme, casi la mayoría aporta la minería. Entonces es un motor, pero no queda ahí nada más, que han visto las cantidades que aporta como impuesto. Entonces, de esos impuestos se hace obras, ¿no? Se hace pistas, se hace aeropuertos, de Chávez, entonces se invierte. Y esa inversión pública nace del sector minero y todo el mundo tiene trabajo y tiene para gastar, pero todo parte de la minería. Quitamos a la minería de la ecuación de la economía peruana, estamos en quiebra. O sea, somos un país minero, digan lo que digan. O sea, directo, mucha gente, no, pero emplea poco. Claro, emplea poco, pero si tú ves toda la cadena productiva, es un montón, es una barbaridad. El que menos, directo o indirectamente, depende de la minería. Y si no es directamente, elige por las obras, porque si no hay aporte de impuestos, de todo lo que aportan, no habría obras ni para parchar pistas, ¿no? Entonces, es un sector fundamental y el más importante de la economía peruana. Eso ni hablar. Entonces, para los antimineros que dicen, no, podemos vivir de turismo, ¿no? El turismo no pagamos ni la cuarta parte de los profesores del sector público. La minería es el motor de la economía. Representa el 60% de las exportaciones totales. Aporta el 50% más de divisa. ¿Divisa qué es? Los dólares, ¿no? O sea, necesitamos que entre dólares. 50% entra por la minería. 20% de la recaudación tributaria. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y bueno, lo que les dije, creación de empleo directo, indirecto, contribuye a la recaudación fiscal, dinamiza la economía, eso es importante. O sea, descentraliza también la actividad productiva, porque la minería, a diferencia de otras actividades, está diverso, ¿no? Hay minas en Tacna, hay minas en Puno, hay minas en el centro, entonces genera empleo a esas regiones, ¿no? Lo cual las otras industrias están concentradas en Lima. Entonces, es una actividad muy descentralizada, muy buena también. Y acá están los proyectos, la cartera de proyectos de exploración. Actualmente tenemos 70 proyectos de exploración, 520 millones de dólares en 15 regiones, ¿no? Entonces, muy bueno, la exploración tiene que continuar. Nosotros hemos sacado solo hasta el 5% de los recursos que tenemos en Perú. Y fuera de eso tenemos en cartera ya para construcción, en espera de permisos y la licencia social, alrededor de 50.000 a 60.000 millones de dólares para construir. Si esos proyectos salen, el Perú en los últimos 5 o 10 años va a continuar creciendo con los 2 aeropuertos, con el puerto de Chancay. Lo que le espera es éxitos en la economía peruana, ¿no? O sea, nuestra moneda va a ser más estable y se va a generar crecimiento o desarrollo económico. Desarrollo económico. Ya les expliqué el concepto. Básicamente eso es. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por esta interesante ponencia. Esto ha sido un adelanto de lo que va a contener la especialización de gestión de operaciones mineras. Ahora vamos a dar unos minutos para los participantes que tengan dudas o consultas. Pueden hacerlas llegar al docente mediante el chat o también encendiendo el micro. Mientras quizás se animan a hacerle llegar las consultas al ingeniero Cristian,
Les mencionamos nuevamente que esta especialización de gestión de operaciones mineras la estamos iniciando el 11 de abril. Esta especialización tiene una frecuencia de jueves y sábados, según horario los jueves de 8 a 10 de la noche y los sábados de 7 a 10 de la noche. Los invitamos a revisar nuestra página web, seoacademy.edu.pe. Allí van a encontrar nuestros canales de atención para que les puedan brindar toda la información necesaria sobre la especialización. Esperamos a ver unos minutos. Si es que hay dudas o consultas, lo pueden hacer también mediante el chat. Ok, me parece que no hay ninguna pregunta, ingeniero. Al parecer ha quedado todo claro y justo estamos a tiempo para cerrar la sesión. Entonces, muchas gracias a todos los participantes por su atención. Gracias nuevamente, ingeniero. Ha sido un gran contenido de valor. Y en caso de que se animen a participar de la especialización, nos estaríamos volviendo a encontrar el 11 de abril. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, un placer. Cuídense.